Ethereum es probablemente una de las criptomonedas más odiadas de este ciclo, básicamente por el comportamiento que está teniendo su precio, donde estamos viendo como muchas altcoins sí que están superando incluso máximos hace unos meses o comportándose muchísimo mejor que Ethereum. Y por eso mismo en este vídeo quiero traer mi opinión más sincera sobre el proyecto, qué es lo que está pasando, por qué realmente Ethereum no termina de despegar y además voy a estar hablando de qué es lo que está por venir en el proyecto, diferentes actualizaciones que son muy importantes y además voy a mostrar de manera objetiva con datos, es decir, no solo con mi opinión, qué es lo que está pasando en Ethereum, en su ecosistema, qué es lo que puede venir en los siguientes meses a raíz de todos estos datos y al final de todo una estrategia súper rentable que estamos haciendo ahora mismo con Ethereum para generar una rentabilidad de más del 100% anual. Dicho esto, recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte los vídeos semana a semana y recuerda que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero que el segundo mejor momento es ahora. Empezamos. Antes de pasar con todas las noticias y datos sobre Ethereum, quiero hacer un poquito de contexto y básicamente quiero enseñar el precio de Ethereum para ver lo que está pasando. Podemos ver cómo en 2021 pues tuvimos un máximo de 4.800 aproximadamente y lo que ha pasado en este ciclo, a diferencia de otras altcoins, es que directamente ni nos hemos acercado o no hemos podido romper ese máximo que marcó de 4.800. Si ponemos aquí la línea horizontal de su máximo histórico, podemos ver que nos quedamos bastante lejos realmente. Ethereum le quedó un 20% para poder superar ese máximo. Y desde ese entonces, que es el máximo que marcó pues a finales de 2024, cuando vivimos esa pequeña alt season, tenemos una caída del 65% desde ese punto. Y luego, desde el punto más bajo que vivimos, pues el 1 de abril aproximadamente, con todo el tema de los aranceles, solamente hemos visto una recuperación del 25% aproximadamente. Entonces, claro, lo que está pasando es que si lo comparamos contra otras altcoins, como por ejemplo Solana, este gráfico es Solana contra Ethereum, es decir, estamos comparando el comportamiento de Solana contra el de Ethereum, podemos ver cómo Solana está claramente mucho más alcista que Ethereum y lo que se está viendo o el sentimiento que hay en el mercado de la mayoría de inversores es que hay otras altcoins o sobre todo otras blockchains que le están comiendo la tostada, como por ejemplo Solana, que Ethereum ya va a desaparecer, que todo el mundo está migrando a Solana y que por tanto Ethereum ya no va a repuntar nunca más. Y también lo podemos comparar contra Bitcoin, que aquí podemos ver el gráfico de Ethereum y su comportamiento contra Bitcoin. Fijaos cómo desde 2021, que es cuando vimos un máximo y es cuando vivimos esa alt season en el anterior ciclo alcista, Ethereum no ha tenido un comportamiento nada bueno contra Bitcoin. Lo único que ha hecho es caer y caer y caer. Y esto lo que nos da a entender es que Bitcoin ha estado muchísimo más fuerte que Ethereum y realmente no solo lo vemos en esta gráfica, sino que lo podemos comprobar en los precios. Podemos ver a Bitcoin ahora mismo muy fuerte todavía, en torno a los 94.000, 95.000 dólares, mientras que Ethereum está en torno a los 1.800, que son incluso precios que veíamos en los puntos más bajos de anteriores ciclos. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que tiene Ethereum y de los cuales la gente está tan preocupada? El primero de ellos es la inflación, que si entramos en esta web de aquí podemos ver el supply y las monedas que van saliendo de Ethereum cada día. De hecho, por si no lo sabíais, Ethereum no tiene un supply limitado. A diferencia de Bitcoin, Ethereum puede seguir saliendo, que realmente tiene toda su lógica porque Ethereum es una blockchain creada para otro objetivo totalmente diferente al de Bitcoin. Ethereum está creada para ser una red donde se puedan crear múltiples aplicaciones, múltiples protocolos y por tanto si tuviera un supply limitado llegaría a un punto en el que no se podrían crear más protocolos ni más aplicaciones, entonces no tendría ningún sentido. Pero lo que está pasando es que Ethereum, cuando hicimos ese cambio de Proof of Work al Proof of Stake, en el merge que se llamó ese momento, Ethereum pasó a ser deflacionaria en cuanto más uso tenga la red. Entonces, hubo momentos en los que Ethereum, con muchísimo uso, pasó a ser deflacionaria, es decir, cada vez habían menos Ethereums en circulación y esas monedas de Ethereum se iban quemando. Ahora mismo, como hay muchísimo menos uso, el supply de Ethereum sigue siendo inflacionario.
pero realmente esto, si lo vemos de manera objetiva, no está siendo para nada negativo en el precio, porque si comparamos el market cap que tiene a día de hoy Ethereum con el que tuvo en 2021 con el mismo market cap, el precio de las monedas varía muy poco, por tanto no está afectando tanto la inflación. Afectaría si con el mismo market cap la diferencia de precios fuera mucha, es decir, con el mismo market cap que ahora, en 2021 estuviera Ethereum en $2.500, por ejemplo. Entonces sí que habría mucha diferencia, porque con el mismo market cap en 2021 estaba en 2.500 y ahora en 1.800. Eso quiere decir que hay tantas monedas más en circulación que el precio varía mucho, pero realmente no hay una variación, incluso se puede comprobar, pero ya os digo que el tema de la inflación de Ethereum es mínima y no está influyendo en el precio, así que no es tan importante como muchas personas piensan. Otro de los problemas principales de Ethereum es su saturación y los costes elevados de transacción. Por eso mismo, aquí en esta web podemos ver todas las soluciones de capa 2 de Ethereum que han ido naciendo como solución a este problema. Entonces, una blockchain que cada vez va a tener más uso, más instituciones quieren utilizar, más personas quieren utilizar, que tenga que ir creando diferentes blockchains para solucionar ese problema, pues realmente nos da a entender que está siendo poco escalable, y es el principal problema de Ethereum, que necesitan escalabilidad para que todas esas personas que quieran utilizar el ecosistema no estén pagando comisiones altísimas. Y podemos ver algunas muy famosas, como por ejemplo Base, que ha cogido una atracción increíble durante el último año, y podemos ver pues Arbitrum, Optimism, Unichain, que es la blockchain principal de Uniswap, y todas estas realmente tienen esa función, hacer que Ethereum esté menos congestionada y ayudar a que las comisiones sean muchísimo más baratas. ¿Qué es lo que pasa? Que en otras blockchains, como por ejemplo Sui o Solana, son muchísimo más baratas, muchísimo más rápidas, y no hace falta utilizar soluciones de capa 2 para aumentar su escalabilidad, sino que cualquier persona en la blockchain principal puede utilizarla y que sea muy rápido y muy barato. Pero vistos todos estos problemas, vamos a pasar a las noticias y los datos que yo creo que son muy positivos todavía para Ethereum y por los que yo sigo holdeando, y además estoy aprovechando estos precios de Ethereum para acumular lo máximo posible. Esto, como siempre, no es consejo de inversión, es lo que estoy haciendo yo personalmente. En primer lugar, podemos ver este reporte de Fidelity en el que dice claramente que el precio de Ethereum ahora mismo está viviendo una capitulación, es decir, que estamos viendo el suelo de Ethereum y que está sobre todo infravalorado. Es decir, son puntos muy buenos para acumular Ethereum de cara a los siguientes meses. Y de hecho es que esto tiene todo el sentido del mundo, porque en este artículo del 23 de abril podemos ver cómo Ethereum está destrozando la competición de la tokenización de activos. Aquí hay un artículo muy interesante en el cual se dice que realmente no importa tanto que el inversor retail, es decir, que personas que acaban de entrar al sector cripto o que tienen poco capital, que no son instituciones, que no pasa nada que se estén moviendo a otras blockchains más baratas y más rápidas, como he comentado, de Solana, Aptos o Sui, porque realmente lo importante es que instituciones como BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Sony, Deutsche Bank, UBS o Coinbase siguen creando y siguen buscando sus estrategias en Ethereum, y sobre todo con la tokenización de activos, los RWA. Esto es una narrativa que va a dominar el futuro cripto y el futuro económico en general, tokenizar la economía. Y todas estas grandes instituciones, como estamos viendo, siguen creando todos sus productos y todos sus proyectos en Ethereum. Aquí sí que nos deberíamos preocupar si vemos instituciones de esta talla que empiezan a crear sus protocolos o empiezan a invertir en otras blockchains que no son Ethereum. Y entonces ahí sí que estaríamos viendo un cambio institucional a otras blockchains porque piensan que realmente son mejores. Pero teniendo una visión objetiva y no llevándonos por las emociones o por lo que puedan decir todas las personas por redes sociales, las instituciones y los grandes jugadores siguen creando en Ethereum y siguen acumulando Ethereum. Y de hecho lo podemos ver en el proyecto DeFi de Donald Trump, que es World Liberty Finance. Aquí podemos ver cómo no para de acumular Ethereum, y de hecho dentro de sus holdings es la tercera moneda, que tiene actualmente 7.933 Ethereums, que son alrededor de unos 14,38 millones de dólares. Y no solo eso, no solo está acumulando Ethereum, sino que tiene muchísimas criptomonedas que son del ecosistema de Ethereum, como por ejemplo Ondo, que es la principal de los RWA. Y como digo, nos tenemos que fijar en estos datos, lo que están haciendo los grandes jugadores, las instituciones, que son los que tienen información privilegiada, que son los que
se anticipan a lo que puede pasar en el mercado y no tanto en cualquier mensaje que podamos ver por redes sociales diciendo que Ethereum está muerto. Otra cosa muy positiva, y siguiendo con las instituciones, es que el staking de los ETFs de Ethereum podría llegar en mayo, es decir, en este mismo mes. ¿Esto por qué es interesante? Porque las instituciones no solo van a poder comprar el ETF de Ethereum, sino que lo van a poder meter en staking el propio ETF, no hace falta las monedas de Ethereum como tal, sino el ETF, para generarle un rendimiento anual. Y esto para una institución que juega con grandes capitales es súper interesante, porque no solo están invirtiendo grandes cantidades en Ethereum, sino que le van a poder sacar una rentabilidad anual de un 4 o un 5%, que realmente cuando tienes mucho dinero es lo que buscas, una rentabilidad de un 4, un 5, como mucho un 10% anual, para que sobre todo la inflación no haga que pierdas poder adquisitivo y además le saques un pequeño porcentaje de rendimiento. Esto es lo que buscan las grandes instituciones, esto va a ser súper positivo y probablemente va a hacer que llegue todavía más capital institucional al ecosistema de Ethereum y por tanto, obviamente, al token de Ether. Y antes de pasar con la estrategia tan rentable que os he comentado al principio, quiero comentar algunos datos objetivos que son también súper importantes. El primero de ellos es que si entramos en DeFiYama para ver toda la distribución del ecosistema DeFi, es decir, de todo el capital que hay en el mundo de las finanzas descentralizadas, cómo está distribuido. Y podemos ver que todavía el 51% de todo el dinero que hay en el mundo DeFi está dentro de Ethereum. Es decir, si sumamos todas las otras blockchains, no llegan todavía ni a superar a Ethereum, sumando todas. Esto da a entender, como digo, que todavía Ethereum tiene muchísimo que hablar, todavía hay muchísimo desarrollo en Ethereum, todavía hay muchísimas aplicaciones, todavía hay muchísimo capital institucional que está utilizando esta blockchain y por mucho que haya otras que crecen mucho, como por ejemplo Solana, la BSC, Sui, que está genial, Ethereum sigue siendo la clara ganadora. Y de hecho, si entramos a los principales proyectos DeFi, los clasificamos desde más capital bloqueado hasta menos. Los principales, los tres primeros, Aave, que es el principal de préstamos descentralizados, Lido Finance, que es el principal de staking líquido de Ethereum, o Eigenlayer, que es el principal de restaking de Ethereum, siguen siendo de la blockchain de Ethereum y con muchísima diferencia. Fijaos, Aave, que es el principal de préstamos descentralizados, como comento, tiene casi 20 billones de dólares bloqueados. Lido tiene 16 billones de dólares y Eigenlayer tiene 7 billones de dólares bloqueados. Entonces, claramente, de hecho, si volvemos a la web anterior, claramente Ethereum tiene muchísimo más capital que el resto de blockchains. Fijaos, aquí tenemos que en Ethereum hay bloqueados 51 billones de dólares, que es muchísimo, y es verdad que Solana ha crecido mucho, pero únicamente tiene 8 billones de dólares. Con todo el crecimiento que ha habido este año y durante este ciclo alcista dentro de Solana, fijaos todavía lo lejos que está del ecosistema de Ethereum. Y hablando de RWA, una de las narrativas que no solo a nivel de proyectos que puedan subir dentro del ecosistema cripto, sino narrativa a nivel macroeconómico, la tokenización de activos, los RWA, vamos a vivir cómo nuestra economía cada vez se va tokenizando más, pisos, materias primas, acciones, fondos de inversión, todo va a pasar a ser tokenizado por toda la facilidad, la reducción de intermediarios, reducción de costes, la velocidad que nos da, todo esto va a ser la tokenización de activos. Podemos ver cómo los principales proyectos están desarrollados dentro de Ethereum, como el BlackRock Build, que es el fondo de BlackRock, Ethena, que es la moneda estable de Ethena, Ondo Finance, que es el principal proyecto de RWA, y si seguimos hacia abajo, todos los proyectos o los principales están desarrollados dentro de Ethereum. Por tanto, podemos seguir viendo que las instituciones prefieren y están eligiendo a Ethereum para desarrollar sus proyectos. Y por último, pero no menos importante, para nada de hecho, Vitalik acaba de proponer, el 21 de abril, es esta noticia, reemplazar el EVM, que es el lenguaje de Ethereum, Ethereum Virtual Machine, con RISC-V. Esto básicamente lo que va a permitir es que Ethereum sea mucho más escalable, que no solo se pueda crear protocolos y aplicaciones con el mismo lenguaje de programación, y es muy probable que con esto, si se puede conseguir, porque realmente pues a nivel técnico y con toda la adopción que tiene ya Ethereum y todas las aplicaciones que hay creadas ya dentro de la EVM y blockchains conectadas a la EVM, no sé lo difícil que puede ser esto, pero esto va a conseguir que realmente Ethereum sea muchísimo más escalable, muchísimo más barato y muchísimo más rápido, que sería solucionar literalmente todos los problemas que tiene Ethereum. Entonces, ya se ha propuesto
poco a poco, si esto va cogiendo forma y realmente se va viendo dentro del ecosistema que Ethereum está consiguiendo llegar a este cambio, el sentimiento de Ethereum literalmente va a cambiar por completo y vamos a ver ahí una muy probable explosión del token de Ethereum. Por eso mismo os he comentado al principio que yo personalmente estoy intentando acumular el máximo de Ethereum posible por todo lo que hemos visto de las instituciones, por todo el futuro que le veo a nivel institucional y de fondos de inversión, y por estas noticias que parece que Vitalik ya se está poniendo las pilas, viendo que realmente tiene que haber un cambio en cuanto a usabilidad, porque si encima conseguimos que el inversor retail esté cómodo utilizando la blockchain de Ethereum, probablemente el resto de blockchains, todo lo que le han ganado de camino a Ethereum, lo vuelvan a perder y veamos la clara ganadora de este mercado. Y por último, como he ido enseñando en los últimos vídeos, os quiero enseñar la estrategia con la que estamos generando una gran rentabilidad con los tokens de Ethereum y Bitcoin. Realmente estamos con los dos tokens más seguros ahora mismo del mercado, que son Bitcoin y Ethereum, y generando una rentabilidad que es muy buena gracias al yield farming. Y es que tenemos una pool ahora mismo creada dentro de Uniswap en la blockchain de Base, y aquí podemos ver cómo tengo pues $3.469 bloqueados y ahora mismo tengo unas comisiones generadas de $40. ¿Qué es lo interesante? Que yo he depositado Ethereum y Bitcoin dentro de la blockchain de Base en el protocolo de Uniswap, y todos los intercambios que están habiendo entre Bitcoin y Ethereum me están pagando una comisión a mí. Y de hecho, si entramos en Reverse Finance, es una web donde yo puedo ver mis pools si conecto mi billetera. De hecho, podemos ver aquí cómo me dice cuánto tengo dentro de la pool, que es exactamente lo mismo que hemos visto en Uniswap, y me dice exactamente cuánto estoy generando con las fees, es decir, con las comisiones, que me marca un 115% anual, como digo, en los dos tokens más grandes del mercado, en Bitcoin y en Ethereum, generando más de un 100% anual, que esto es una auténtica locura. Aquí podemos ver el resultado total que llevo dentro de la pool, que es un 27,55%, y si bajo hacia abajo puedo ver cuánto llevo dentro de la pool, que son 23,8 días, es decir, generar con Ethereum y Bitcoin, los tokens más seguros del mercado, un 27% en 23 días. Y de hecho aquí puedo ver el total PNL, es decir, cuánto he generado dentro de esta pool, que es un total de $797 en, como digo, 23 días. Entonces, hay veces que nos intentamos complicar buscando pools de altísimo riesgo o tokens muchísimo más pequeños para generar rentabilidades muy altas, pero realmente si sabemos encontrar las pools indicadas en las blockchains indicadas con el volumen que realmente toca, podemos generar unas rentabilidades que no son locuras de un 500% anual o un 1000% anual, como podemos intentar buscar, pero que realmente nos dan una seguridad de estar súper tranquilos con nuestra inversión, que no solo estamos holdeando Bitcoin y Ethereum juntos, que es decir, que cuando el mercado suba, Bitcoin y Ethereum van a subir con nosotros, sino que le estamos generando una rentabilidad de más de un 100% anual, que como digo, es una auténtica locura, y además estoy súper tranquilo dentro de esta pool holdeando Ethereum y Bitcoin y no teniendo que estar pendiente cada día de un token o una meme coin que he entrado dentro de la pool, que si se me va de rango, que la meme coin ahora de repente me ha caído un 50% en un día. No, con los dos tokens más sólidos del mercado. Y vuelvo a recordar que si te apetece aprender muchísimo más sobre esto del yield farming, de cómo generar estos rendimientos a tus criptomonedas que ya estás holdeando, tenemos esta masterclass totalmente gratuita de 15 minutos, súper sencilla, al grano, donde tocamos el tema del yield farming, todo lo que puedes generar, rendimientos, incluso te enseñamos los que estamos generando nosotros, y además otras dos estrategias súper rentables que utilizamos literalmente en nuestro día a día. Entonces tienes el link en la primera línea de la descripción, te llevará a esta web, solo tienes que poner tu nombre, tu mail y te enviaremos esta masterclass, como digo, totalmente gratis, para que empieces a aprender a generar como nosotros desde ya. Y hasta aquí el vídeo de Ethereum para ver todo lo que le está pasando y qué es lo que le puede venir en los siguientes meses. Como he comentado al principio, esto es opinión propia, pero yo estoy acumulando lo máximo posible por todo lo que está a venir, tanto a nivel institucional y todo lo que se está creando ya, y por las posibles actualizaciones que ya están viniendo dentro del ecosistema, que la van a hacer muchísimo más útil, sobre todo para el inversor retail, y que probablemente cambien por completo el sentimiento que estamos viendo hacia el proyecto. Así que te recuerdo que si te ha gustado el vídeo, te ha aportado información de valor o te ha ayudado, puedes dejar un like, suscribirte al canal para no perderte los vídeos semana a semana, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo descentralizado.